בעקבות החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. 70 años de la independencia del Estado de Israel. He decidido que es el momento de reconocer oficialmente Jerusalén como capital de Israel. Sobre la embajada de Jerusalén, también he pedido al Departamento de Estado que comience las preparaciones para reubicar la embajada de Jerusalén desde Tel Aviv hasta Jerusalén. Y como decisión soberana, reconocemos a Jerusalén como la capital de Israel. La celebración más grande de la historia de Israel. En Chiapas, el corazón que une a América. 5 y 6 de mayo, 5 de la tarde. Poliforum de Chiapas. Conferencias. Israel, como todos sabemos, es el testimonio más grande de la historia. Música y una gran celebración. Proyecto Nehemías invita. Quiero darle lugar al doctor César Serrano Nucamendi, rector de la Universidad Cristiana de Chiapas, con quien realizamos en unidad esta celebración desde un inicio. Quiero decirles que cuando comenzamos todo el proyecto fue precisamente el doctor César Serrano que coincidió y fue una visión de él, lo quiero reconocer públicamente, de que invitáramos como conferencista principal o conferencista, bueno, no principal porque hay muchos conferencistas, pero que tuviese la oportunidad de estar por primera vez en nuestro estado, al doctor Armando Alducin. Fue el doctor César Serrano Nucamendi quien nos sugirió que lo hiciéramos de esta manera. Y por eso quiero pedirle que sea él quien presente al doctor Armando Alducin. Por favor, doctor César. Gracias, Marco. Antes que nada, quiero aclarar que la visión de todo lo que se hace en estos tiempos de nuestra vida es una visión que viene de parte de Dios. Nosotros somos simples instrumentos de Dios para que las cosas que Dios quiere que se hagan en este tiempo sean puestas bajo nuestra responsabilidad. He seguido muy de cerca, doctor Armando Alducin, soy un seguidor suyo de sus programas, y cuando platiqué con Marco Tulio, pensé que alguien que ha escudriñado y ha documentado mucho acerca de la nación de Israel es Armando Alducin. Por ello, creo que el haber decidido, sobre todo con la ayuda de Dios, porque Marco hace las cosas siempre aventándose del bungee y no sabemos si va a caer parado, sentado o acostado, pero es muy atrevido. Eso me atrevo a reconocerle siempre a Marco, que es atrevido, y Dios quiere precisamente a hijos atrevidos. Quiero cederle la palabra, el uso de la voz, el auditorio, y que el Espíritu Santo guíe su vida en este tiempo como lo ha hecho, pero en este momento que usted nos comparta el mensaje que Dios le ha puesto en su corazón. Bienvenido, doctor Armando Alducin. Bienvenido a Tuxtla Gutiérrez. Esta será su casa, y siéntase desde ahora como un ciudadano de esta ciudad, la que abraza con mucho regocijo siempre a los invitados especiales, cuanto más aquellos que vienen de la nación de Israel. Conocí hace algunos años a don Rafael Saga. Él era en ese entonces presidente de la comunidad judía. Me tocó ser
su anfitrión. Desempeñaba algunas actividades en ese entonces, en el año 2009, en el gobierno de Chiapas. Y le presenté en ese momento el cañón del sumidero. Muchos de los que están acá sabemos de qué se trata. Es una maravilla hecha por Dios. Y yo iba en la lancha haciéndole notar cómo Dios ha bendecido a Chiapas y ya nos ha dado muchas maravillas naturales. Y yo, una de ellas era precisamente decirle cómo el cañón, no sé si ya fueron a visitarnos nuestros hermanos de Israel, pero en realidad es una obra que el hombre, imposible para él pudiera hacerlo, solamente Dios. Y bueno, y luego yo iba muy reconociendo la grandeza de Dios y de Jesucristo en nuestra vida, y al bajar de la lancha me dice, nosotros también creemos en el profeta y somos hermanos, y queremos invertir en Chiapas, y queremos venir a invertir a Chiapas, a producir en el campo algodón, porque necesitamos de la materia prima. También queremos venir a Chiapas a invertir en la producción de energía eléctrica a través de las cuencas, a través de los ríos, a producir energía en un sistema que se llama la creación de mini hidroeléctricas. Queremos producir también comida, alimento. Ojalá que ese mismo ánimo del presidente Rafael Saga pudiera persistir en estos tiempos para que realmente pudieran venir empresarios israelitas a desarrollar a este gran estado que tanto necesita, que es tan rico y a la vez es tan pobre. Necesitamos de las inversiones, y yo sé que podrá haber la posibilidad de que en Chiapas se genere riqueza, como se está bien en esa nación tan grande y tan poderosa que ha hecho Dios y que ha llamado a su pueblo escogido. Bendiciones a todos. Adelante, doctor. Doctor Serrano, muchas gracias de veras por esta distinción que me han hecho. Se lo agradezco con todo mi corazón. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Quería darle las gracias al doctor Serrano por esta distinción que nos ha hecho, ¿verdad?, el doctorado que ayer me otorgaron. Como decíamos, finalmente, pues lo único que somos siervos inútiles. Y estos títulos y estos doctorados que el mundo nos da, de alguna manera nos sirven, ¿verdad?, porque necesitamos abrirnos paso en el mundo, en la jungla en la que vivimos, para descubrir que hace algunos años todavía en México, me acuerdo en los 80s, 70s, 80s, cuando tú le decías a alguien que eras pastor, te preguntaban dónde están los chivos. A ese grado. O sea, en México hasta los 80s, 90s, verdaderamente a tener influencia dentro de la clase media y la clase media alta y los profesionales, porque en México ser pastor era algo como completamente despectivo. La gente es muy diferente que en Estados Unidos. En Estados Unidos un pastor es igual que un licenciado, que un ingeniero, que un doctor, y lo respetan. No así en México ni en Latinoamérica. Entonces le damos gracias a Dios que estamos tratando de mostrarle al mundo profesional que la Biblia hace pedazos cualquier sistema de filosofía del mundo, cualquier ideología, cualquier ateísmo, escepticismo, agnosticismo que la gente pueda tratar de esgrimir o tratar de usar. La Biblia los destroza completamente. El año pasado, en el mes de septiembre, cumplimos 40 años de predicar este mensaje. 40 años de demostrarle al mundo que no existe en los billones de volúmenes de literatura ninguna obra como la Biblia. Y en estos 40 años le he preguntado a científicos, políticos, astrofísicos, abogados, psiquiatras, psicólogos, ateos, que si alguien se atreve a mostrarme un libro más grande que la Biblia.
y se hace un silencio sepulcral. Nadie se ha atrevido a decir el Ramayana, el Popo, el Veda, el Tripitaka de Buda. Nadie se puede atrever a decir que hay un libro mejor que la Biblia, porque el que lo hiciera demostraría una ignorancia impresionante, porque este libro contiene los registros científicos, genéticos, químicos, físicos, geográficos, históricos, antropológicos, que más grande que cualquier otro libro. La Biblia es más moderna que la ciencia. Mucho gusto estar con ustedes aquí en Chiapas. Le damos gracias a Dios y traigo un mensaje muy importante para todos ustedes que quiero titular: La milagrosa existencia del Estado de Israel. La milagrosa existencia del Estado de Israel. No cabe duda que una de las preguntas más grandes que en cualquier foro, en cualquier público nos hacen es: ¿por qué Israel? ¿Qué tiene Israel de diferente de los árabes, de los mexicanos, de los costarricenses, de los italianos, españoles? ¿Por qué Israel, una región geográfica insignificante, rodeada de más de 22 naciones, con más de 300 millones de árabes, que son billonarios en el petróleo? Israel ha prosperado en menos de 70 años, más que cualquier otra nación alrededor de ella, y es una nación que ha impactado por su tecnología, por la ciencia y por el ejército que tiene. ¿No se imaginan ustedes el miedo que le tienen a la nación de Israel? Aun cuando sus enemigos se multiplican y son mucho más grandes que ellos. El regreso de Israel, el 14 de mayo de 1948, después de haber sido dispersos en casi todas las naciones del mundo por más de 19 siglos, es el milagro más grande, más espectacular de la historia humana. Y una de las evidencias más grandes de que este libro es inspirado por Dios. Hace aproximadamente 2700 años, el profeta Isaías escribió en el capítulo 44, versículo 7 y versículo 8 estas palabras: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como desde que establecí el pueblo antiguo. Vamos por orden. Este profeta está diciéndonos que no hay ningún Dios, que no hay ningún libro religioso que haya podido escoger a un pueblo y poner en orden todos los imperios mundiales que la historia ha conocido, más que el Dios de la Biblia. Y a continuación termina diciendo: no tengan miedo, no se amedrenten, no se los hice oír desde la antigüedad. Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no hay ninguno. Vemos entonces que la Biblia es un libro que nos da la historia de todos los imperios, desde el imperio asirio, egipcio, babilónico, los medos y los persas, los griegos y los romanos. Y exactamente el orden en el que aparecieron en la historia estos imperios es en el orden en que la Biblia los pone. O sea, esto es una evidencia, señores ateos que nos escuchan, que nadie pudo haber hecho esto más que Dios. Porque si hay un Dios, Dios es el único que conoce el Dios de Israel. Para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos sobre la tierra. No porque ustedes sean más listos o más sabios, sino porque eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó.
De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su Hijo Jesucristo, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo me pregunto, miles de veces me he hecho esta pregunta: ¿por qué me escogió Dios a mí y no a tantos amigos que yo tuve, que la mayoría están muertos o están perdidos? ¿Por qué fui yo? ¿Por qué fue mi hermano menor el primero que Dios llamó para que yo pudiera conocer a Jesús? Y de ahí mi madre, mis hermanos, todos en la familia somos cristianos. ¿Y por qué no los vecinos? ¿Y por qué otras personas no llamó Dios como lo hizo con nosotros? Y la respuesta es: Dios es soberano. Dios es soberano y esto pertenece a la soberanía de Dios. Entonces Dios, en su soberanía, escoge a un pueblo, comenzando con Abraham, para de ahí comenzar a enviar a este hombre como el testigo de la única nación en aquel tiempo monoteísta de la historia humana. Dios quería llamar a Israel, número uno, para formar la primera nación monoteísta del mundo. Y así pudo haber llamado a los argentinos o a los paraguayos o lo que sea. La cuestión es que Dios escoge un pueblo para que en esa región geográfica pudiera influir y pudiera, a través de este pueblo, como lo vamos a ver, tener este libro que se llama la Biblia, y para que a través de esta nación naciera también el Mesías, Yeshua HaMashiach. Número 2, una vez que Dios escoge a Abraham, el mundo necesitaba leyes. Nosotros tenemos leyes cósmicas, como la ley de la ley de la gravedad, la primera y la segunda ley de la termodinámica, que contradice la teoría de la evolución que venimos de los changos, las leyes termonucleares, y son leyes que existen en el universo para que la ciencia exista. Un científico, si hay científicos en esta tarde, o astrofísicos, tú no podrías tener ciencia, ni desarrollar la física, ni las matemáticas, ni la química, si no hubiera un orden y un diseño en el universo. Y estas leyes, que son inexpugnables e inexorables, Dios las estableció para que pudiéramos vivir. La Tierra gira perfectamente bien sobre su eje en 24 horas, se traslada alrededor del Sol en 365 días, la inclinación de 23 grados y medio de la Tierra sobre su eje es perfecta, y toda esta perfección que vemos a nuestro alrededor nos habla de un diseño y de una inteligencia. Bueno, así como Dios nos prepara el universo para que tú y yo habitáramos en este planeta, Dios también, de alguna forma, tenía que darnos leyes. No somos robots, no somos ni venimos de los animales, somos agentes morales responsables de nuestras acciones. Y de todo lo que tú hagas, lo que tú hables, algún día daremos cuenta a Dios. Somos personas que tenemos que tener la conciencia de nuestra responsabilidad moral. Entonces Dios tenía que Él darle las leyes ¿a quiénes? A la nación que Él escogió. Y vemos nosotros que Dios le da a Israel 3 leyes principales. La primera, las leyes morales en el libro del Éxodo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es el código de conducta más grande, más profundo, más maravilloso, más moral que ha existido en cualquier otra tribu, civilización o nación. Hace algunos años, desgraciadamente, el presidente de la cadena de televisión más grande del mundo, la CNN, lo digo porque esto es de carácter público, este hombre se llama Ted Turner, y este hombre a los 17 años pertenecía a una denominación cristiana bautista, y se le muere su hermana de 17 años de cáncer. Y entonces él le oró a Dios, y como Dios no sanó a su hermana, ateo, y escribió los 10 mandamientos de... Y vemos nosotros a tanta gente, porque el 95% de los ateos son personas amargadas con Dios, amargadas con alguien que no existe para ellos.
Como decía Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo en los 60s, en su libro La náusea y el muro, Sartre escribe y dice a su hija antes de morir: reconoce luchando contra alguien que no existe. Yo que comencé a tratar de que los jóvenes no creyeran en tonterías como en un Dios, y ahora me doy cuenta que filosóficamente es insostenible el ateísmo. Entonces, todas estas personas se estrellan contra las leyes morales de Dios. No somos animales. Como decía Dostoyevsky, si no hay Dios, todo está permitido. Tiene que haber leyes morales y alguien tiene que haber establecido estas leyes. Si no hay leyes morales, acabamos como los nazis en el juicio de Nuremberg en 1947, cuando en Berlín fueron juzgados y se levantaron los generales nazis defendiéndose y diciendo: es que nosotros no robábamos, expropiábamos. Se oye más bonito, ¿verdad? Nosotros no asesinamos, eliminamos por causa del partido. ¿Se dan cuenta cómo se maquilla el pecado? Ya no es robar, es expropiar. Ya no es matar, es eliminar. Se oye más bonito, por causa del Partido Nacional Socialista. Entonces, el ser humano, cuando carece de leyes morales, vive en un relativismo en el que cada quien hace lo que le da la gana. Si yo soy ateo y mi hijo fuma marihuana, yo no me puedo atrever a decirle a mi hijo: no fumes marihuana, porque mi hijo me va a contestar: oye, papá, tú eres ateo. Y si tú eres ateo, tú tienes tus leyes que tú has establecido para tu vida. Déjame a mí establecer mis leyes. Para ti es malo fumar marihuana, para mí no. Entonces déjame en paz. No tendríamos ninguna base para poder establecer una moral absoluta. Dios le dio a Israel las leyes ceremoniales en el libro de Levítico. Dios es un Dios que Él va a escoger y a determinar cómo tú y yo nos debemos acercar a Él. Y aquí comenzó las religiones con Caín. Cuando Caín se acercó a Dios, capítulo 3 del Génesis, y le ofrece el fruto de la tierra, Dios rechaza a Caín. ¿Por qué lo rechaza? Ya Dios le había enseñado a Adán y Eva cómo debían acercarse a Él. Y Dios estableció que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces Dios es el que dice: si te acercas a mí, tiene que ser a través de un sacrificio. Y este sacrificio yo lo voy a proveer. Y tiene que ser un sacrificio de un animal inocente. Entonces, cuando se establece el sacerdocio levítico a través de Aarón y de la tribu de Leví, queda establecido en las mentes de los judíos de que la forma de acercarse a Dios era a través de un cordero, el que quite el pecado del mundo, que sería el Mesías. ¿Quién es Caín? Es el padre de las religiones. ¿Qué son las religiones? Sistemas inventados por nosotros para acercarnos a Dios. El hinduismo tiene millones de dioses, los griegos tenían miles de dioses, y cada quien ha inventado su Dios como más le conviene. Si existe un Dios realmente, Él es soberano y Él nos va a decir cómo acercarnos a Él. Y esto lo dejó establecido en el libro de Levítico. Y en tercer lugar, Dios tenía también, si existe, que dejarle a este pueblo Israel la forma de gobernarse. Antes que el derecho romano, antes que Atenas y los griegos, ya Dios le había dicho a Moisés en el libro de Deuteronomio las leyes civiles para saber cómo gobernar. Escoge a hombres de 5,000, de 10,000 personas, porque tú, Moisés, no puedes llevar toda la carga. Entonces Dios nos deja claramente en la Biblia la forma en la que debemos de moralmente, ceremonialmente y civilmente la nación de Israel. En tercer lugar, en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 4, Dios escoge a Israel para que este libro, que son 66 libros con una consistencia
impresionante, sobrenatural. Desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, todos estos 66 libros, damas y caballeros, corre una línea del principio al fin del Hijo de Dios. Cristo se encuentra en el Génesis, Cristo se encuentra en el Éxodo, Cristo se encuentra en Josué, en Deuteronomio, en Levítico, en todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento encontramos a Jesús muchas veces escondido, pero es Jesús en las ofrendas, es Jesús en el tabernáculo, es Jesús en las leyes de Dios, es Jesús en todos lados. Y así acaba el Apocalipsis. El espíritu de la profecía es Jesucristo. Es el Hijo a quien Dios estableció e hizo a la imagen misma invisible de Dios el Padre, por quien constituyó el universo, el cual, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, fue y se sentó junto al Padre en las alturas, y ahorita está desde ahí esperándonos. Ya no tarda en venir por nosotros para que podamos reinar juntamente con Él. Y finalmente, Dios escoge a Israel finalmente para que a través de ellos viniera el Mesías. Desde Génesis 3, versículo 15, hay una profecía que se le llama el primer evangelio, cuando Dios le dice a Satanás: una semilla tuya va a herir en el tobillo o en el talón a la semilla de la mujer, pero la semilla de la mujer te herirá en la cabeza. Esto es impresionante, porque cuando leemos la Biblia y llegamos a 1860, cuando Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia, sabemos que la semilla no la tiene la mujer, la semilla la tenemos nosotros. Y esa palabra que se tradujo en el hebreo semilla es la palabra sera, con Z, que se tradujo linaje, descendencia, y en el Nuevo Testamento esperma. Entonces, qué interesante es que ya Dios sabía, antes de que las leyes de la herencia se descubrieran, hasta 1860 y hasta 1954, los doctores Watson y Crick, que se les da el premio Nobel de Química por haber descubierto el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es el que se encuentra en cada una de las billones de células del cuerpo humano. Ya la Biblia estaba mencionando espermas, herencia, descendencia, linaje. Esto es impresionante. Y cuando la Biblia dice que la mujer iba a llevar una semilla, alguien podría haber dicho: el autor del Génesis se equivocó, porque es el hombre el que lleva el esperma, no la mujer. Pero pasaron algunos siglos y aparece el profeta Isaías y comienza a revelarnos un poco más de luz. Una virgen, alma en el hebreo, nacerá un hijo a través de la virgen. Otra vez parece que Isaías se equivocó. Oye, en primer lugar, la mujer no tiene esperma, y en segundo lugar, un alma, una virgen, ¿cómo puede ser mamá? Si es mamá, ya no es virgen. Entonces, ¿cómo aquí está la cosa? Y pasan 700 años y le aparece Gabriel a Miriam, a la Virgen María, y le dice Gabriel: José y tú no se van a ir de luna de miel a la Riviera Maya. Para nada. Quiero decirte algo: vas a ser madre y José no se va a meter contigo. La Virgen le contesta: pero ¿cómo es posible? Esto, o sea, ni nos hemos ido a Cancún de luna de miel todavía. Y entonces el ángel le dice: el hijo que vas a tú a parir será la obra del Espíritu de Dios. Vas a ser madre y se va a llamar Yeshua, que su nombre es Jesús, que significa el Salvador. Vemos nosotros entonces que la profecía de Génesis 3:15 ya estaba profetizando que la introducción del Mesías a la historia sería sobrenatural. La semilla la pondría el Espíritu de Dios. Y esto es interesante porque hasta 1954, señores médicos que nos acompañan,
los doctores Crick y Watson descubren el ADN y también se descubre que la mujer tiene 2 cromosomas, X, y el varón tiene X, Y. Todos los que somos varones en esta tarde, ¿sabes por qué eres varón? Porque cuando mi papá se metió con mi mamá, el cromosoma Y fertilizó el óvulo de mi mamá y nacimos varones. Y tú eres mujer porque cuando tu papá tuvo relación con tu mamá, el cromosoma X de tu papá fertilizó el óvulo X de tu mamá. En otras palabras, estos cromosomas determinan el género. Entonces, Dios tenía que poner el cromosoma Y porque el Mesías tenía que ser varón, no mujer. Entonces, si era varón, el Espíritu Santo tenía que proveer el cromosoma Y. ¿Por qué? Porque el cromosoma Y, desde Adán hasta nuestros días, lo traemos infectado por el pecado. Increíble. Esta transmisión de herencia solamente puede ser explicada por el Dios de la Biblia. Y mientras más descubrimientos se hacen científicos, más se comprueba que la Biblia tenía razón. Muy bien, una vez que hemos visto estas pruebas de por qué Dios escoge a Israel, vamos a ver que hay una falsa teología que se llama la teología del reemplazo, que enseña que Dios ya terminó con Israel. Ha mantenido esta teología en ignorancia a millones de cristianos porque no han comprendido lo que vamos a demostrar, la milagrosa sobrevivencia de la existencia del Estado de Israel. En el libro del Éxodo encontramos uno de los milagros más grandes que hasta los niños conocen en cualquier iglesia católica, cristiana, evangélica, luterana, anglicana, episcopal. El Mar Rojo es abierto cuando Moisés ora y entonces el pueblo judío pasa al otro lado, perseguido por el ejército del faraón. No cabe duda que este milagro iba a permear las mentes de los judíos por muchos años, porque siempre recordarían la forma milagrosa en la que Dios los introdujo, ¿verdad? Y cómo los atravesó a través del Mar Rojo. Sin embargo, pasan algunos siglos y el profeta Jeremías, en el capítulo 23, profetiza que vendría un día cuando un milagro más grande que atravesar el Mar Rojo, el mundo iba a conocer. Escuchen con mucha atención. Dice Jeremías 23, versículos 7 y 8. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Este profeta dice, ya la historia de Israel no va a ser el Mar Rojo, va a venir un milagro mucho más grande cuando yo traiga a mi pueblo de regreso a su tierra. Y esto es lo que quiero demostrar en esta tarde, señores historiadores que nos visitan, sociólogos, médicos, ateos, agnósticos, escépticos, etcétera, etcétera, para que vean ustedes que el Dios de la Biblia es el Dios de la historia. Y quiero mostrarles a ustedes que si Dios iba a traer en el 48 a los judíos, Dios tenía que preparar esa venida antes, un siglo, 2 siglos antes, para que el milagro pudiera realizarse. Y vamos a ver en primer lugar en el libro de Esdras, en el Antiguo Testamento, capítulo 1, la forma como Dios opera. Y dice así, versículo 1 y versículo 5. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías,
despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar por todo el reino, diciendo, así ha dicho Ciro, etcétera, etcétera. Y en el versículo 5, paralelamente al rey, Dios despierta a los judíos diciendo esto: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Cuando Dios va a iniciar algo, Dios despierta al gobierno de una nación y Dios despierta a los sacerdotes de Israel. Entonces, y hace que el Espíritu Santo mueva a Ciro para que les dé permiso a los sacerdotes de Israel, pero al mismo tiempo despierta el espíritu de los sacerdotes de Israel también. Y quiero que vean ustedes lo siguiente: los judíos pudieron haber sido dispersados y absorbidos por muchas costumbres, culturas, tradiciones, lenguajes, pero los judíos es la única civilización en la historia que después de haber sido dispersados finalmente en el año 130, 135, en la última guerra que hubo, donde ya no quedó piedra sobre piedra en Jerusalén, se fueron a Etiopía, África, Inglaterra, España, México. En México hay cantidad de judíos, etcétera, etcétera. Y cuando comparamos este fenómeno que está pasando en Estados Unidos ahorita, mi esposa y yo radicamos en Estados Unidos desde hace como 13 años y hemos visto un fenómeno muy interesante, social, cultural. Los mexicanos, costarricenses, nicaragüenses que pasan a Estados Unidos, al entrar a Estados Unidos, quieren ser absorbidos por la cultura y algunos ya ni español hablan, porque quieren completamente ser identificados como gringos o como norteamericanos, y se ponen sus guaraches con sus calcetines blancos, aunque no se ven muy bien, ¿verdad? Su cachucha de beisbolista o sus cachuchas de los Dallas Cowboys, etcétera, etcétera, y todos con la mayor parte de ellos, y no te quieren contestar, porque hasta el idioma han hablado, fueron absorbidos por la cultura, la mayoría. Y si tú le preguntas a cualquiera que está en Estados Unidos, nicaragüense, costarricense, hondureño, salvadoreño, mexicano, ¿quisieras regresar a El Salvador, a Nicaragua o a Chiapas? Te dicen, pero nada, aquí nos quedamos en la tierra donde es el sueño americano. Entonces, esta es la historia de todos. Sin embargo, los judíos, ¿cómo es posible que más de casi 2000 años hayan cada año repetido el año que entra en Israel? ¿Quién puso en ellos, en su espíritu, de regresar a su tierra, a un pedacito chiquito de terreno? En el siglo XIX Dios despierta el espíritu de un judío llamado Teodoro Herzl, y este hombre, despertado por el espíritu de Dios, comienza e inicia el movimiento que se conoce como el movimiento sionista. Es el padre del sionismo, Teodoro Herzl, un judío, ¿verdad?, que anhelaba otra vez, porque Dios estaba preparando ya el regreso en el 48 de Israel. Después de que Teodoro Herzl comienza e inicia el movimiento sionista en el mundo, desde 1517 hasta 1917, los imperios, el Imperio Otomano Turco estaba controlando casi todo el cercano Oriente y parte del Medio Oriente. Sin embargo, vino la Primera Guerra Mundial, y la Primera Guerra Mundial hizo, ¿verdad?, que el Medio Oriente comenzara ya a ser resurgido y comenzar a ser repartido, como lo vamos a ver. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 29 al 32, se profetizó hace 2000 años estas palabras. También les dijo una parábola: miren la higuera y todos los árboles. Cuando ya brota, viéndolo,
saben ustedes que el verano está cerca. Así también vosotros. Suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. El imperio otomano turco tenía que ser eliminado. ¿Por qué? Para que el Estado, el Medio Oriente cercano, pudiera ser dividido en zonas geográficas para el establecimiento de los nuevos estados árabes y el establecimiento del pueblo judío. Y aquí Lucas profetiza, miren la higuera y todos los árboles. Si tú vas a Mateo 32 al 38, dice la higuera es Israel, pero no habla de los árboles. Y los árboles en la Biblia representan la mayor parte de las veces a naciones o a seres humanos. Entonces, aquí está profetizando Jesucristo que cuando Israel, esto es increíble, comenzara a regresar a su tierra, al mismo tiempo Dios iba a comenzar a despertar y a levantar a las naciones alrededor de Israel para que se formara lo que es actualmente las naciones del cercano oriente. Escuchen esto, esta profecía en Jeremías capítulo 12, versículos 14 al 15, decía así acerca del resurgimiento de las naciones árabes. Jeremías 12, versículo 14 y 15. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos. Dios le llama a los árabes los malos vecinos de Israel, que tocan la heredad que hizo poseer a mi pueblo. Los arrancaré de su tierra y arrancaré del medio de ellos a la casa de Judá. Después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos y los haré volver a cada uno a su heredad, cada cual a su tierra. Así como Israel fue dispersado, casi las naciones pasado estaban completamente, ¿verdad?, segregadas y casi no había una historia adecuada. Escuchen esto. Esto es absolutamente cierto. En 30 años, en el siglo XX, se independizan y forman las naciones que forman actualmente el cercano Medio Oriente. Afganistán en 1919, Egipto en 1922, Arabia Saudita en 1932, Persia, que es ahora Irán, 1935 cambia el nombre de Persia a Irán, Líbano 1943, Siria y Jordania en el 46 e Israel en 1948. Casi en menos de 25 años comienza Dios a establecer y a preparar el terreno para que nazca en medio de todo esto la nación de Israel. Esto es absolutamente asombroso porque después vino de cuando los ingleses fueron sacados del cercano oriente, Dios permitió que los nazis asesinaran a más de 6 millones de judíos. Y para que el Estado de Israel pudiera existir, los judíos tenían que sobrevivir. Durante la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler intentó el genocidio de los judíos, asesinando a más de 6 millones, y si los hubiera exterminado, no existiría el Estado de Israel. Yo he leído aproximadamente como 12 o 15 biografías de diferentes autores acerca de los nazis y del Partido Nacional Socialista Alemán, y no he encontrado en ningún libro hablando acerca de Hitler. ¿Por qué Hitler, teniendo guerra con Inglaterra, con Estados Unidos y con Rusia, que eran comunistas, Stalin, cómo es posible, y teniendo aliado a Japón y a Italia, Hitler haya vuelto los ojos contra un grupo insignificante de judíos que no tenían armas, que no tenían Estado, que no tenían una nación, no tenían nada absolutamente? ¿Cuál fue el odio que tenía Hitler contra los judíos para haber declarado la solución total? Y los campos de exterminio, cuando sus enemigos eran Rusia, Inglaterra y Estados Unidos. ¿Qué fue lo que movió a Hitler
para odiar con odio jarocho a los judíos. Y nadie te puede hacer esta pregunta más que la Biblia. El diablo sabía que si Israel regresaba en el 48 y se levantaba como una nación libre, soberana e independiente, comenzaría la cuenta regresiva de las profecías de los últimos tiempos. Y es el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque en Israel y en la ciudad de Jerusalén se establecerá el reino del Mesías. Y para que el reino del Mesías se estableciera, Israel tenía que renacer. Y la historia tenía que prepararse para que este milagro aconteciera y se cumplieran las profecías bíblicas. Y entonces es increíble, ¿verdad?, que la Segunda Guerra Mundial enfrentó a dos grupos de naciones: Alemania, Italia y Japón en contra de Inglaterra, Rusia y Estados Unidos. Y el milagro de esto es que la alianza de Rusia con Inglaterra y con Estados Unidos es el milagro más grande, porque se estaban uniendo dos naciones capitalistas, Inglaterra y Estados Unidos, con una nación comunista que es Rusia, para formar la coalición que derrotaría al nazismo. Solo Dios lo pudo hacer, pero era necesario para preparar el resurgimiento de la nación de Israel. Y en el libro de Amós, capítulo 9, se cumple la historia del renacimiento de Israel. Todos ustedes que traen su Biblia, apunta ahí en Amós 9, 14 y 15 esta fecha: 14 de mayo de 1948. Ahí apúntalo en el margen de tu Biblia, porque es cuando se cumplió esta profecía. Amós 9, 14 y 15. Escuchen la precisión, damas y caballeros, de las profecías bíblicas. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Número 1. 2. Edificarán las ciudades. 3. Las habitarán. 4. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Harán huertos y comerán el fruto de ellos. Y 5. Los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Cuando llegan en 1948, David Ben-Gurión, el primer ministro de Israel, no acababa por el radio de hablar y declarar el Estado de Israel libre, soberano, independiente, cuando los árabes los atacan. Y desde que llegaron los judíos al Estado de Israel, el diablo se puso furioso como perro rabioso. Más adelante viene una de las guerras que, de acuerdo al general Schwarzkopf, que fue el que dirigió la coalición de las naciones en 1990-91 en el Golfo Pérsico, Saddam Hussein de Kuwait, el general Schwarzkopf, norteamericano, lo nombró Papá Bush, el presidente en aquel tiempo, como el jefe de la coalición de casi 27 naciones para sacar a Saddam Hussein. En la biografía del general Schwarzkopf leí lo que él dijo, y dice el general Schwarzkopf: yo he leído las batallas de Napoleón Bonaparte, las falanges impresionantes de Alejandro el Magno, Aníbal, y las guerras que han habido, y de Atila y de los romanos, etcétera, etcétera, y nunca he visto una guerra en los anales de la historia más milagrosa que la guerra de los 6 días, en 1967. Resulta que el general Nasser en aquel tiempo manda cerrar el canal de Suez, y entonces comienzan, ¿verdad?, los judíos a alterarse y comienzan a hacer una reunión, y le dice a más de 4 o 5 naciones árabes: exterminemos a los judíos, echémoslos al Mediterráneo, acabemos con ellos como ratas y como ratones. Comienza la guerra de los 6 días, y los judíos hasta ahorita
son los pilotos más grandes del mundo. Ni siquiera los MiG rusos, ni tampoco los F-16, ni F-21 de los norteamericanos superan a la aviación de Israel. Es impresionante el ejército de defensa que tiene Israel. ¿Saben ustedes qué pasó en la Guerra de los 6 días? Vamos a hacer algún ejemplo. Ahorita somos como unas 2,000 personas aquí en este centro de convenciones. En la ley de las probabilidades, ¿cuántas probabilidades tendríamos de salir vivos? Somos 2,000 personas. Si nos rodeara un ejército de 50,000 soldados, armados con R-15 todos, y tuviéramos nosotros 50 rifles. ¿Saben ustedes, en la ley de las probabilidades, cuál sería en la que pudiéramos salir vivos? 10 a la 12ª potencia. Nunca. Damas y caballeros, estas mismas probabilidades tenían los judíos en la Guerra de los 6 días para salir vivos. Se suben a sus aviones y comienzan a bombardear temprano, como a las 4 o 5 de la mañana, toda la aviación en la península del Sinaí de Egipto. Van y acaban con la aviación de los sirios. En casi 3 o 4 días ya los judíos estaban en la península del Sinaí, habían recuperado las colinas de Golán de Jordania y se encontraban por primera vez el general Moshe Dayan en la ciudad de Jerusalén, recuperando Jerusalén después de casi 2,000 años de historia. Increíble, increíble. Solo Dios lo podía haber hecho esto. ¿Y saben ustedes por qué la ganaron en 6 días? Porque el 7º tenían que descansar. Así es. Dios tenía que preparar a Teodoro Herzl, tenía que eliminar a el Imperio Otomano, tenían los ingleses que ser sacados del cercano oriente, tenía Dios que formar las naciones alrededor de Israel, tenía Dios que darles el ejército que tiene ahorita Israel para que todo esto se pudiera cumplir. Y si los judíos no hubieran regresado en el 48, ¿contra quién iba a pelear el anticristo? ¿Cómo podría cumplirse la reconstrucción del templo, que están ahorita ya casi todos listos para volver otra vez a levantar el templo judío? No se podía cumplir eso. No se podían cumplir las profecías de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, 24 al 27. El Nuevo Testamento sería obsoleto, porque Jesús lo profetizó y lo dijo: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces el tiempo se ha acercado. Y ahorita estamos en el siglo XXI. Quiero terminar rápidamente, en 3 minutos, con un mapa geopolítico de la historia. Ahorita se encuentra Rusia, China, Irán y Turquía. Se acaba el presidente Erdogan de unir a Irán y a Rusia en contra de Israel. Ahorita Rusia tiene más de 35,000 soldados en Siria, y la OTAN y el presidente Trump han querido sacar al presidente Bashar Assad de Siria, pero el presidente Putin nunca lo va a permitir. ¿Por qué? Porque el presidente Putin, Rusia tiene en Siria la base naval más grande hacia el Mediterráneo. Entonces, él perdería la estrategia naval en el Mediterráneo si pudieran sacar al presidente Assad. Así que no van a sacar al presidente Assad mientras esté Putin, y ahora China está desde atrás respaldando junto con Irán. El presidente Obama hizo un tratado nuclear con Irán cuando él era el jefe de la Casa Blanca, donde se le permitió a Irán que en 7 u 8 años, según esto, Irán prometió que iba a quitar las centrifugadoras del uranio 235, que es el elemento químico con el cual se fabrica la bomba atómica. Bueno, llega el presidente Trump y hace una semana el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, exhibe en un impresionante espectáculo, de alguna manera, el servicio secreto de Israel, que se llama el Mossad. Fotografiaron, copiaron los archivos de los iraníes y descubrieron que era una farsa, que siguen produciendo y las centrifugadoras, y que son unos mentirosos los iraníes, y lo exhibió públicamente ante las Naciones Unidas para demostrar que realmente no podían confiar en ellos.
Entonces ahora Irán le quitaron ya la máscara a Irán ahorita. El presidente Trump tiene que declarar ahora el 14 de mayo que Jerusalén es la embajada, la capital de Israel. Ahorita Erdogan ya prometió, maldijo a Israel Erdogan hace una semana, el presidente de Turquía. Los kurdos que están en la frontera con Turquía están también a punto de poder ser eliminados por el ejército de Siria, y estamos en un conflicto donde ahorita el Medio Oriente es una olla hirviendo. Hace 3 días o 4 días el Knesset, el Parlamento judío, acaba de autorizar a Benjamín Netanyahu a atacar a Irán. Ya tiene permiso del gobierno del Knesset, de Netanyahu, para poder entrar en una guerra con Irán. Nadie sabe en qué va a acabar esto. ¿Qué fue lo que pasó? La gasolina en Estados Unidos ya se fue a $3, el petróleo casi está en $70. China y Rusia acaban de hacer un pacto de no comprar petróleo en dólares. Lo quieren comprar en yuanes y en rublos para hundir a Estados Unidos, porque Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial es la nación que ha protegido y ayudado a la nación de Israel. Entonces el mundo musulmán, el mundo árabe, tienen que debilitar a Estados Unidos primero para que quede Israel aislada. Y entonces Dios va a intervenir en Ezequiel 38 y 39, destruyendo a Rusia y a Irán en la última guerra que vamos a ver nosotros en el cercano oriente. Este es el mundo que estamos viviendo. He aquí os lo digo todo para que cuando suceda se acuerden que yo se los dije. Es el Dios de la Biblia. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es tu Dios y es mi Dios. Es el Dios que nos ha dicho: no teman, no tengan miedo. Cada vez que vamos mi esposa y yo a Israel es increíble. Encontramos a muchachos de 18 o 20 años con sus R15 en cada esquina. Es un pueblo que come armado, cena armado, desayuna armado y duermen armados. Y es un tipo espiritual de lo que nosotros debemos de tener con la armadura de Dios. Tenemos que vestirnos día y noche con la armadura de Efesios capítulo 6. Somos un pueblo armado con el poder de Dios. Nada ni nadie nos va a poder derrotar. En los 60 se forma la Organización de la Liberación de Palestina por Yasser Arafat para atacar a los judíos. Viene otra vez, se forma el grupo Hezbollah, que está sostenido por Irán en el Líbano. Se levanta también Hamas. Mahmoud Abbas, el presidente de la Organización Palestina, hace dos semanas niega el holocausto y maldice a Israel. Parece que ya se arrepintió. No sé con quién se confesó, pero parece que ya se arrepintió. Pero vemos nosotros que esto está incendiándose y llegando al punto culminante donde ya se escuchan los cascos del apocalipsis en el cielo. Ya nos vamos. Ya nos vamos, santos de Dios. El tiempo ha llegado. El reino del Mesías está delante de nosotros. Vamos a vivir con él 1000 años en Jerusalén. Dice Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3, que iremos cada año, cada nación irá a estar con el Mesías ahí en Jerusalén. Y vamos a ser enseñados y continuar aprendiendo por toda la eternidad. Después del milenio bajará la nueva Jerusalén, aquí a la tierra. El Dios que habita en el tercer cielo ahorita, bajará aquí, en este planeta insignificante, a reinar en la eternidad con todos nosotros. ¡Qué cosa más maravillosa! Y yo te invito a ti, que no tienes una relación con el Mesías, a ti que tal vez viniste aquí por curiosidad, pero quiero decirte que no hay nadie en este auditorio que haya venido por coincidencia. Dios te ama. Dios en su misericordia te trajo esta tarde para que escuches su voz. Y hay muchas personas aquí, estoy seguro también, que Dios les ha hablado por última vez. ¿Serás tú una de ellas? ¿No quisieras en este momento tan solemne invitar al Mesías Jesús a tu vida? Inclina tu cabeza y dile estas palabras. Mi Señor y mi Dios, te pido perdón por mis pecados.
Me arrepiento de mi vida. Creo que en esa cruz, a través de tu sangre derramada, tú tienes el poder de limpiarme y transformarme en una nueva criatura. Señor Jesús, como creo que a los 3 días resucitaste de los muertos, te pido que entres a mi corazón en este instante. Te necesito, Jesús. Perdóname. Lávame con tu sangre y la corta vida que me queda la quiero vivir para conocerte, para adorarte, para servirte en espíritu y en verdad. Te doy las gracias por haberme dado el privilegio de ser llamado en esta noche tu hijo y tu hija, y de aceptarme en tu familia por tu gracia y misericordia. Gracias, Señor, por esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que comienza a habitar en mi vida, para que yo pueda comprender cuánto me amas y que yo pueda saber que ahora soy tu testigo para anunciar al mundo tu gracia y tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan mucha paz. La celebración más grande de la historia de Israel. En Chiapas, el corazón que une a América. Proyecto Nehemías.